Vamos a comenzar entonces desde ya. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar acompañándonos. Eh, Me gustó muchísimo este tema que tiene que ver con enderezar las ramas del árbol, ¿no? Y buscando encontré este arbolito en donde pareciera que sus ramas están medio, no digo totalmente torcidas, pero bueno, me gustó la imagen de este árbol. Em, Vamos a ver cuáles son puntos clave, digo, desde la investigación genealógica, ¿no? Algo que me gusta muchísimo es de haciendo historia familiar Iberoamérica es el hecho de que podemos ver quizás un tema desde distintas perspectivas, distintas miradas, lo cual nos da la opción y la posibilidad de ir descubriendo nuevos espacios y a la vez poder reforzar lo que uno ya aprende, ¿no? eh, Puntos claves para esta clase dice la importancia de las fuentes en la genealogía. ¿Por qué es crucial agregar estas fuentes? El objetivo de esta presentación es aprender a integrar información valiosa de imágenes, registros sugeridos en nuestro árbol familiar. Yo creo que, bueno, desde que surgió esto de la IA y todo el trabajo que se está haciendo, seguramente ustedes cada vez que ingresan en sus árboles pueden ver que van apareciendo nuevos registros, que se va modificando, que aparecen sugerencias, que aparecen nuevas fuentes. Y la invitación de este día es, bueno, justamente que podamos revisar las fuentes. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Hay una pregunta y si pueden leer qué es lo que dice. Bueno, yo lo puedo primero. Bueno, gracias. ¿Por qué es importante agregar estas fuentes? Precisión y verificación. Proporcionan evidencia directa y original para nuestras afirmaciones genealógicas. Descubrimiento de nueva información. A menudo contienen detalles adicionales que no se encuentran en los índices, ocupaciones, direcciones, nombres de testigos, etc. Relleno de gaps. Ayuda a conectar ramas del árbol que aparecen rotas o incompletas. Superar errores de indexación. Los índices pueden contener errores. La imagen original permite la corrección. Fortalecer nuestro árbol. Cada fuente añadida fortalece la fiabilidad y la profundidad de nuestra investigación. Bien, Lagunas de la sí, sí, información. perfecto. Estos gaps, ¿no? Que no sabía qué era lo que significaba. Dice lagunas o brechas en la información, ¿no? Creo que si nosotros, bueno, nos ponemos a pensar, a analizar, es como que eh, hasta no encontrar una fuente, hasta no encontrar un registro original, muchas veces nos manejamos con datos que, bueno, que vamos recibiendo de nuestra familia, que vamos recibiendo de la investigación que comenzamos a hacer, a lo mejor muchas veces datos que recordamos y que, bueno, atesoramos, ¿no? Y ahí la diferencia de poner un dato como algo aproximado, una fecha, o bien, una vez que está el registro, que uno puede decir, bueno, esto es exacto porque está la fuente o el registro que va a avalar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿cuán importante es esto, no? Si nosotros tenemos fuentes adjuntas, es como que eso es lo que a nosotros nos va a permitir poder avalar la información. Y ahí es donde desaparecen, dice, esas lagunas o brechas dentro de lo que es el árbol, o ramitas que parecieran que es como que no están dando su fruto o no tienen continuidad, ¿no? Bueno, vamos a ver esta otra diapositiva. Si alguien puede leer, Yo, hermana, bueno, dice el proceso, ¿cómo agregar una fuente desde una imagen?
Paso uno: identificar la información relevante. Revisa cuidadosamente la imagen. Ubica los datos clave: nombres, fechas, lugares, relaciones. Toma nota de cualquier información adicional relevante. Bien, muchas gracias, hermano. Algo que me pasó no hace mucho tiempo, revisando justamente estas fuentes que van apareciendo eh, en ayuda de investigación, apareció el matrimonio de mis abuelos paternos. Y me impactó porque, bueno, ellos ya tenían un hijo y en verdad nunca lo habíamos registrado a ese hijo. Yo en mi memoria digo, no tengo esto de que mis padres o mis tíos hayan comentado acerca de él, ¿no? Y en verdad les digo, me impactó muchísimo cuando vi que, bueno, que había un niño pequeño cuando mis abuelos contrajeron matrimonio. Por eso dice información relevante, ¿no? Revisar cuidadosamente la imagen, ver los datos clave, los nombres, las fechas, los lugares. Entiendo, bueno, quién es el personaje o el principal dentro de lo que es esa página, ¿no? Eh, a quién se está refiriendo, quiénes son los que acompañan, y pensando siempre en esto que tiene que ver con el grupo familiar, ¿no? No sé si hay alguien que tenga alguna experiencia para compartir en esto de si estuvo investigando, si apareció alguna información que a lo mejor quizás no la tenía registrada. Hermano Edgardo. Sí, bueno, tengo dos experiencias, lo voy a decir breve. Una es con mi mamá, nunca nos dijo mi mamá que tenía un hermano. Y investigando así, encontrando un registro, supimos que tuvo un hermano, pero nosotros no nos damos cuenta, ella nunca nos dijo, pero sí lo encontramos. Entonces lo agregamos. La otra es que hoy, precisamente hoy, yo estaba buscando registros y me salió un pariente, pero en la imagen que presentaba ahí, yo lo leí detenidamente las cuatro opciones, las cuatro partidas de nacimiento que salían en la hoja, pero nunca menciona el nombre de él. Entonces ahí yo quedé que no sé de dónde sacaron la información. No sé si incorrecto o era otra fuente. Ahí yo quedé que no sé de dónde sacaron la información porque no lo pude encontrar. Bien, digo, entiendo que a lo mejor quizás, no sé si tiene o sacaron otros registros, ¿no? Porque a veces, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando nos conectemos un poquito con lo que yo estuve encontrando, pero digo, esta fuente aparece o este dato aparece y van apareciendo toda una serie de nombres, ¿no? No siempre es la persona principal de la que uno está buscando, pero algo que me gusta es porque dice, bueno, el nombre de esta persona que está en tu árbol familiar aparece en este registro, en aquel registro, y es como que uno comienza a ver o aparecen hijos o aparecen, no sé, actas de matrimonio, actas de nacimiento. Eh, Esto es lo que yo estuve descubriendo. Pero bueno, a lo mejor quizás es ver, hermano, este dato de este hermano de su mamá, bueno, de dónde salió esa fuente, bueno, y comenzar a hacer también el rastreo. Algo que vi es, si uno hace o una corrección o agrega algo más, como un detalle o algo, es como que, no digo automáticamente, pero en los días subsiguientes vuelven a aparecer nuevos registros, ¿no? O sea, eso también me impacta y es como que tengo la certeza de cuánto se está acelerando la obra del otro lado, ¿no? Eh, Ayer en una reunión de academia les compartía a los hermanos esto de que mi abuela materna tuvo un hijo en soltera y yo lo ingresé en su momento en el árbol, ingresé su fecha de fallecimiento y ahora en el mes de junio mi hermana me envía un mensaje y me dice, bueno, no sé si por mi hermano, me dice, te avisó que falleció la esposa del tío.
Le digo, mira, la verdad que no sabía nada. Y quedó ahí. Pero el domingo, cuando estuve revisando mi árbol familiar, apareció un registro, o sea, presté atención y había un registro de mi tío, y ahí descubrí que el matrimonio tenía una hija que nació y a los 2 días murió esa hija. Y me impactó porque decía 5 de junio. Entonces volví a acordarme de la esposa, busqué los datos y me impactó porque, bueno, ella también falleció un 5 de junio, pero de este año. Em, yo sé que mi tía, ella siempre, digo, se lamentaba porque 5 hijos varones y nunca había tenido una mujer, pero saltó en el registro que hubo una niña que nació, pero bueno, vivió pocos días, ¿no? Y en verdad digo, qué increíble es porque yo ingresé la fecha de fallecimiento de mi tía toda mi vida convencida de que se llamaba Arminda y en el registro que saltó lo del nacimiento de la hija, el nombre es Herminda. Y en verdad digo, me impactó mucho, pero tuve plena certeza de que era ella la esposa de mi tío. Entonces es como que, bueno, digo, con el dato que estoy agregando acerca de la fecha del fallecimiento, con el dato de la hija, este, próximamente va a aparecer el registro en el acta de nacimiento, ¿no? Entonces digo, eh, qué intenso que es el trabajo también del otro lado, cómo ellos nos van pidiendo que podamos ayudar, que podamos ingresar los datos y sobre todo que podamos unirlos, cómo la familia comienza a integrarse de una u otra manera. Por favor, si alguno de ustedes tiene algo que quiera comentar, alguna experiencia, yo no los estoy viendo, pero bueno, por favor levanten la mano, ¿no? Yo tengo acá, creo que es tatarabuela, por parte de mi abuela materna. Y este es el tema de hoy, ayuda con la investigación. Lo que hice en realidad fue tomar las capturas, después vamos a ingresar y vamos a ver todo esto, ¿no? Pero algo que hice acá un recuadro porque digo, fíjense que es Family Search el que me está brindando la información, dice posible duplicado. Y acá tengo esto, ¿no? La ayuda que va apareciendo con la investigación. Y aparecen estos registros sugeridos. Algo que descubrí mirando esto, revisando, pero no quise mucho más modificar porque dije, bueno, viene bien para la clase de hoy. Después me sentaré como corresponde y a prestar mayor atención. Pero esto que le decía, hermano Castro, dice Carmen Medina, se menciona en el registro de Juan Crisóstomo Aredes, hijo de Carmen Medina. Descubrí que ella en algún momento contrajo matrimonio. Si no me equivoco, creo que está más adelante, es Fermín Aredes. Ah, acá está. Fermín Aredes, el esposo. Pero ella también tiene hijos con el apellido de ella. Porque en la medida en que comencé a hacer la historia familiar, descubrí que era como que, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que siempre están solas, ¿no? Todas llevan el apellido de la madre, la mayoría de los hijos. ¿Qué pasa con los padres o nunca se casaron? Pero, digo, me llamó la atención de que acá sí comienza a aparecer, hay un matrimonio, pero también hay hijos que llevan solamente el apellido de ella. Coinciden los lugares, pero digo, esto, ¿no? De poder uno mirar y comenzar a prestar atención, ¿no? Eso de lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Comenzar a registrar, quizás tomar nota, como ella es Medina, dice hijo de Carmen Medina, ¿no? Coinciden los lugares, coincide la fecha. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el paso siguiente, no? Vuelve otra vez el esposo, Fermín Aredes, Juan Crisóstomo Aredes, revisar y adjuntar, ¿sí? Si hay coincidencia, si no hay coincidencia, bueno, dejarlo ahí. Pero digo, esto es lo que nosotros necesitamos hacer, es como el paso a paso para poder ver si lo que está apareciendo
tiene que ver con el familiar nuestro, ¿no? Fíjense, tengo acá los datos, yo lo abrí como para comenzar a mirar y acá aparece Fermín Aredes, aparece Fermín Aredes, todavía no aparecen las fechas de nacimiento, pero algo que digo, especial atención, y esto en verdad lo estoy compartiendo porque digo, es un aprendizaje para mí, esto de poder prestar especial atención a los apellidos en el caso de las mujeres, ¿no? Y que ese apellido tampoco se pierda. Hablando la semana pasada también en la parte de participa, era si se consideraba el de o no, porque podría aparecer como Carmen Aredes y en realidad ella como mujer soltera es Carmen Medina, ¿no? Pero ese de Carmen de Aredes era fundamental colocar el de, porque me está diciendo que de repente esa Carmen tiene otro apellido, que es el apellido de soltera, ¿no? Digo, especial atención para nosotras, digo, las mujeres, que nuestro apellido, como mujeres solteras, no se pierda. A mí me hizo reflexionar mucho en esto, porque a lo mejor uno piensa en este tiempo, pero si nosotros estamos trabajando en nuestra propia historia familiar, tenemos que pensar que detrás nuestros vienen otros que en algún momento van a comenzar también cuando crezcan los nietos, los bisnietos, y van a seguir trabajando en la historia familiar. Entonces, tenemos que buscar estos apellidos que no se pierdan. Entonces, fundamental también como dato, esto de mirar, de buscar, de registrar años, en qué registros están apareciendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermano Edgardo. Solo una pregunta. Mire, eh, mi mamá solo fue reconocida por mi abuela, Argentina Raudales, así fue asentada. Ujú, Pero yo encontramos una fe de bautismo de la Iglesia Católica y sí, decía Argentina Ramos Raudales, pero fue asentada solo Argentina Raudales. ujú, Entonces, exacto. bueno, lógicamente solo pusimos Argentina Raudales, porque Ramos era de bautismo. Ujú. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros, bueno, digo, con mi esposo, hará el mes pasado, estuvimos revisando registros de Chile y el pedido que se nos hacía era, bueno, poder, registros sugeridos eran. Y algo que descubrimos, por eso yo marco esto del apellido, especialmente de la mujer, porque a veces digo, se nos van adjuntando registros. Si nosotros no tenemos registrado ese apellido, usted acaba de decir, bueno, hay una fe de bautismo que dice que, bueno, lleva antes de raudales, aparece Ramos. Si uno no registra eso, dice, bueno, no hay coincidencia porque no tengo Ramos en el dato que yo tengo. A veces lo que uno hace es desecharlo, ¿no? Y uno dice, no tiene nada que ver, es Raudales, lleva el apellido de la madre. Pero a lo mejor quizás ese Ramos es el apellido paterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando no tenemos incorporado el otro apellido, porque es lo que a mí me llama la atención en el caso de las mujeres de mi familia, ¿no? Que es como que llega un momento en que los hijos llevan el apellido de la madre. Y es como que en apariencia no hay ningún padre. Entonces digo, ahora me hace prestar más atención, porque si bien en el caso de esta señora Carmen Medina, ella se casó, pero aún así hay hijos que aparecen con el apellido de ella, ¿no? Entonces es como que prestar especial atención al tema de los apellidos y mucho más cuando se trata de mujeres. Digo, será tema de investigación genealógica, ver qué es lo que pasa con la parte, pensando en Argentina, pensando en la época, qué es lo que hacía que solamente las mujeres registraran, a lo mejor no estarían casados, no había actas de matrimonio. Digo, ¿cuántos datos que uno tiene que comenzar a prestar atención, ¿no? Hermano Castro.
Sí, entonces, ahora, yo tengo en la, en la hoja de mi mamá tengo los dos registros, ¿ah? El bautismo Ujú. pero ¿sería lógico entonces que yo le pusiera Ramos o sería solo dejarlo así como yo lo tengo? Si es, Perdón, sí. sí, tendría que llevar, colocar el apellido porque justamente el nombre de ella y apellido de cualquier persona se manifiesta justamente en el libro, en el certificado de bautismo, que ese es el certificado primario con el cual prácticamente se reconocen, incluso en el certificado de nacimiento, este, ahí se encuentran los apellidos primarios de estas personas. Hoy, por ejemplo, yo estuve revisando documentos de Puebla y en Puebla se ponían solamente los nombres de las personas y yo voy a compartirle mañana, hoy no voy a hacerlo porque no estoy en casa, pero mañana le voy a compartir un certificado donde decía eh, Mariana, hija de alias, entre comillas, Pepinillo. Y bueno, muchos toman como apellido Pepinillo y justamente es un alias. Entonces, si sabemos que es Ramos en este caso o Navarro, lo que sea, tenemos que ponerle como corresponde. Nada más que eso. Porque seguramente cuando uno ingresa, algo que también descubrimos nosotros acá, digo, en la parte de lo que es Argentina, nosotros no utilizamos el doble apellido. Eso también es un dato porque digo, generalmente llevamos el apellido de nuestro padre. En algún momento de la historia se va perdiendo el apellido de la madre. Eso también. Pero digo, creo que es también una cuestión cultural, ¿no? Hermana Irma. Sí, hermana, el mismo caso es con mi papá. Mi papá tiene primero el apellido materno y después el paterno. Y me ha costado muchísimo trabajo encontrar registros de él. Lo poco que tengo es por parte de mi mamá, de las cosas que he encontrado de mi papá, pero lo he buscado por el apellido materno, por el apellido paterno, e igual su papá, tampoco tengo datos y no sé si se deba a eso o no sé qué puedo hacer, pero primero tiene el apellido materno y después el paterno. Ujú. Y esto que usted trae, hermana Irma, por eso digo, tenemos que prestar especial atención, más en estos tiempos donde está trabajando la IA. No desestimemos algún registro, porque a lo mejor quizás uno dice, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con datos, hay coincidencia, pero no, este apellido no aparece. Este apellido no está registrado, nadie me dijo nada. A veces digo, si está apareciendo el apellido, porque en esa corrección que nos tocó hacer con ese proyecto de Chile fue impresionante, porque podíamos ver que era la misma persona, que era parte de la familia, pero si la persona que está revisando en su propio árbol familiar no tiene incorporado el apellido, es muy difícil que pueda identificar el registro. Entonces es como que creo que el aprendizaje es esto, ¿no? Que podamos prestar especial atención, no desestimemos por un apellido. Es decir, esto va a implicar que tengamos que aunar mayor esfuerzo, buscar guía, buscar, ver, porque si están apareciendo, si hay coincidencias es porque algo tiene que ver, ¿no? Entonces es como que es una manera de que prestemos atención en esto, porque vuelvo otra vez a esto, me impacta mucho el trabajo que se está haciendo. Desde la guía, todo lo que va saltando, todo lo que va apareciendo. Otra manera, digo, si puedo yo acceder al documento original, ahí voy a tener mayores posibilidades. Entonces, puedo no solamente comparar los registros, pero si se me permite ver el original, vuelvo otra vez, coincide el país, la provincia, los registros, el año, que si bien yo hice captura y todo como para poder ver, bueno, igualmente fui anotando algunos datos, ¿no?
pero dice adjuntar la imagen si es posible, sube la imagen directamente a las fuentes si tu software lo permite. Esto es ideal para tener la evidencia visual a mano. Si no puedes subirla, guarda la imagen en una carpeta bien organizada en tu computadora. Hubo una época en que yo hacía eso, ¿no? Pero bueno, digo, ahora con todos estos avances tecnológicos es más fácil poder adjuntar a la caja de fuentes y todo. Pero bueno, fíjense acá, Juan Crisóstomo Aredes, y ahí aparece, ¿no? El nombre del padre, que yo más o menos acá dice Juan Crisóstomo, hijo legítimo, ¿sí? De Fermín Aredes y Carmen Medina, ¿sí? Y ahí dice vecinos de Villa y el lugar que es en la provincia de Tucumán, está el año, entonces yo puse ahí bautismo de Juan Crisóstomo, hijo de Fermín Aredes y Carmen Medina, fecha el 11 del 9 de 1887. Entonces digo, no desestimemos, quizás, bueno, no queremos adjuntarnos al árbol porque todavía no encontramos el enlace que necesitamos, pero bueno, hay una caja de fuentes donde yo puedo guardar, puedo mirar, puedo revisar las veces que sean necesarias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Una preguntita, hermana. Sí, hermana. Eh, Fíjese que a mis padres yo no tenía mucha información cuando ingresé al árbol, a mi árbol, Ujú. y no le puse lo que es el apellido de casada. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y así se fueron, fui y hice las ordenanzas y ahora así se quedará o le puedo ingresar el dedo. ¿Qué No, pasaría ahí? está bien, mientras aparezca con el apellido de soltera, digo, está bien. El tema es cuando a veces nosotros damos por sentado que como está casada, en mi caso, en la iglesia a mí me conoce por Silvana Navarro, en mi trabajo, en la mayor parte de lugares me conocen por Silvana Arias. A veces me encuentro con gente que me conoce de cuando yo hice la misión y me dicen hermana Arias. Pero a veces uno se queda con esto utilizando el apellido de casada y hay un apellido que queda ahí, ¿sí? El tema es si yo en mi árbol aparezco con mi apellido de soltera, está bien. ¿Por qué? Porque ellos van a saber, hay un acta de matrimonio, estoy casada con mi esposo, pero hay algo que está diciendo, bueno, este es mi apellido de soltera o hay un acta de matrimonio y está casada con Ricardo Navarro, por ejemplo. No está mal si no incluyó el apellido de casado, pero digo, mi comentario viene a esto de que prestemos especial atención. A veces decimos, sería muy diferente si yo hubiese ingresado en mi árbol cuando comencé con mi apellido de casada y poner Silvana Navarro. Pero si yo tengo Silvana Arias, está bien, porque ese es mi apellido de soltera. Entonces los que vienen detrás serán mis nietos, mis bisnietos, cuando vean van a decir, bueno, mi abuela, mi bisabuela, el apellido era Arias, está de Navarro. Entonces, cuando nosotros en participa, que yo traje el ejemplo, es si dice, por ejemplo, Silvana de Navarro, entiendo que el de hay que incluirlo, porque estoy diciendo que Navarro es el apellido de casada y que hay otro apellido. Si no aparece, pero el de Navarro implica que hay otro apellido ahí. Entonces, eso a mí, si estoy haciendo mi historia familiar, me abre un poquito más la cabeza y decir, bueno, de Navarro es porque está casada con Ricardo Navarro, pero esta Silvana tiene otro apellido. Hermano Edgardo, pero antes había otras hermanas, hermana Fabiola Morales, hermana Medrano y hermano, perdón, Edgardo. Ok, yo, primero el hermano o yo, Fabiola Usted, Morales. hermanita, sí, sí. Ok, gracias. Hermana, me quedé pensando en el hermano, creo que es Castro el que comentó Ujú. de los apellidos. Debemos de saber que
o recordar que como se debe de ingresar es con el nombre de nacimiento, o sea, de Ujú, soltera. exacto. Es el correcto. Ahora siempre podemos agregar nombres alternativos para que se pueda, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Ok, perfecto. ok. Que se Es que pueda me está registrar. entrando una llamada. Sí, este, sí, para que sepa la demás gente que está ahí, nombre de casada o por otros nombres o Ujú, alias que se puedan encontrar. Y otra cosa bien importante, como usted decían, adjuntar los documentos, especificar en donde ponemos información del documento que estamos adjuntando, poner acta de nacimiento y poner el nombre correcto o poner acta de matrimonio y cómo está el nombre de casada. En esa información podemos ser más específicos y la demás gente que entre, am, pues ya no va a tener ese mismo problema que nosotros. exacto. Excelente y muchísimas gracias por traer esa luz a esto, porque en detalles o en adicionales yo puedo ir agregando otras cosas. Entonces, a lo Gracias, mejor quizás gracias a usted, hermana, quizás hermano Edgardo, en el caso de su mamá con el Hermana, Ramos, se puede hacer esa aclaración. Sí, hermana Alicia, buenas noches, hermana. ¿cómo está? Bien, afortunadamente. Hermana, tengo dos comentarios. Primero, bueno, en Colombia no sé, usamos los dos apellidos siempre. Y cuando estamos casadas, entonces usamos el del esposo, pero seguido usamos el de soltera de nosotros. O sea, así se usa acá, ¿no? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, cuando una hermana me dice el apellido Tata, ya yo sé que ese es el del esposo y el segundo es el de ella de soltera. Así se hace acá. Pero sí voy a tener en cuenta esto porque tienen toda la razón. Es mejor usarlo de soltera para, bueno, igual yo en mi árbol familiar tengo todo de soltera, Ujú, todo de soltera. Pero sí es bueno porque después es difícil identificarnos. Y yo una pregunta que voy a hacer es, bueno, yo adjunto la fuente. Le doy a juntar toda la fuente, abro la imagen, miro el registro. Si hay otras personas en la fuente que yo no tengo en el árbol, yo las adjunto a mi árbol familiar. Pero yo no sé si eso se tiene que hacer directo desde la fuente o si uno va al árbol familiar y lo adjunta, que es lo que yo hago. Porque después me sale siempre que esto está incompleta, que no ha juntado la fuente completa. Y entonces me mortifica porque digo, ¿qué le falta? Yo reviso y está todo en el árbol y no entiendo qué le falta, pero me sigue diciendo que está incompleta. ujú. Bien, entiendo que si dice algo de incompleto es porque deben de estar faltando datos. ¿Será eso? Pero el tema es, una cosa es si nosotros, lo que yo entiendo es si yo se lo adjunto a la persona o bien si yo guardo en la caja, ¿no? Y me queda ahí a la espera de si me aparece algún otro dato, si puedo incorporar algo más. Eso es lo que yo entiendo y es lo que en realidad yo estoy haciendo. Pero si dice que están faltando datos es porque o bien tengo que ver con datos, con las fechas estandarizadas o algo por el estilo, quizás. Hermana Lucero, Nada, nada, hermana. No es eso, no Aclarar, sé qué será. aclarar Hermana, un a poquito lo veces, que dice, a- aclaré un poquito lo que dijo la hermana. a ver, Cuando uno adjunta las fuentes, eso me pasa también a mí, que a dice ver. documentos adjuntos incompletos. Y al costado dice Ajá. descartar, pero arribita dice, esta fuente no se ha adjuntado a todas las personas que se encuentran en el registro. ¿Qué quiere decir? Que este documento no solamente se le pone a una sola persona, sino a Sino todas las todas que las que están dentro nombra. del registro. Entonces es ahí recién va a desaparecer ese letrerito que dice documentos adjuntos incompletos en Buen su, punto ese. en su fuente de esa persona que usted, porque así me ha pasado así, yo tengo ahorita de una abuelita y en la abuelita aparece ella, el esposo, la hija,
el padrino, entonces si no le adjunto a esos, me va a salir así. Ahí. No, ok. Bueno, tenemos una conversación pendiente, hermana Lucero. Fíjense acá, por ejemplo, a ver si tengo la diapositiva. En esta dice Carmen Medina. Se menciona en el registro de Juan Aredes, Juan Crisóstomo Aredes. Acá tengo otra persona. O sea que si yo adjunto, tengo que adjuntar no solamente a Carmen Medina, sino a Juan Crisóstomo Aredes y también en el documento, leyendo el documento, dice Fermín Aredes, que es el esposo de Carmen Medina. Entonces tengo que adjuntar todas las personas a las que me está nombrando. Entonces ahí se completa. Hermana Viviana. En algunas ocasiones está también los nombres del cura que hizo ya sea el bautismo o el matrimonio. Entonces aparece en el registro el cura como para adjuntar, pero como no es parte de mi familia, entonces no lo adjunto. Y es allí donde puede aparecer documentos adjuntos incompletos. Bien, y puede pasar en esto, porque bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es mejorar esto, en el hecho de cuando uno está verificando, digo, familias, más que nada en participa, poder ver esto. Si es grupo familiar, no es el cura, no son los testigos, es grupo familiar, mamá, papá, si aparece el hijo, te aparece algún abuelo, alguna abuela, está hablando de grupo familiar. Entonces, eso también es fundamental cuando uno registra. Entonces, prestar atención a eso. No sé, muchas Hermana, gracias, hermana. Sí, sí, sugerencias también es que cuando indexamos, también es importante poner al cura, párroco, al que estaba ahí, no como parte de la familia, pero sí como que aparece dentro de ese certificado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto ha sucedido, que estamos buscando un familiar, no sabemos a dónde, pero tenemos idea, un ejemplo que fue el cura párroco de la iglesia de los mormones de Panamá en la calle 24, no sé, es un ejemplo. Entonces, vamos a saber más o menos, tener una idea dónde sucedió eso y un registro que venga con el nombre de ese cura párroco de esa iglesia nos puede permitir conocer en el lugar donde sucedió el hecho como una defusión, un nacimiento, un matrimonio. ¿Por qué? Porque lleva el nombre justamente del cura y lleva el nombre de esa basílica. Entonces, puede servirnos como fuente de consulta, de investigación, incluso llevarnos a poder encontrar aquellos familiares o aquella situación que estamos buscando. En ese aspecto es muy, muy importante también como sugerencia colocarlo porque, bueno, él como un puede dato ser una. adicional en realidad, Exactamente. pero no dentro del grupo familiar. Eso tiene que quedar claro porque no es parte del grupo familiar, a no ser que tengamos la certeza que, digo, en la Iglesia Católica, digo, madrinazgo, padrinazgo, es como generalmente, digo, es dentro del grupo familiar, aparece el mismo apellido, uno puede, digo, bueno, aparece en el registro, bueno, ahí sí puedo incorporarlo, pero si no, es solamente el grupo familiar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si voy a adjuntar, digo las fuentes, esto de completar los datos de las fuentes. Ustedes vieron que dice y nos pide esto, ¿no? Que podamos ingresar, no sé, ser descriptivo, Carmen Medina, se menciona en el registro de Juan Crisóstomo Aredes, es decir, poner todos los detalles, registros civiles, Argentina, Tucumán,
los años. Dice autor o creador, en este caso, bueno, registro Iglesia Católica, que entiendo que esto es lo que decía mi esposo, fecha de la creación del documento, o sea, cuándo se generó el documento original, es decir, poder anotar y registrar, porque cuando uno ingresa y toma esa fuente, automáticamente se abre ese registro y pide los detalles de lo que uno va a ingresar, ¿sí? Consejos y mejores prácticas, la consistencia y se mantiene un formato coherente para tus citas de fuentes. Es decir, a veces es como que nos da la opción y poder, bueno, registrar esto, ¿no? Siempre poner el detalle, que podamos también ser prolijos en esto, en la información que vamos incorporando. Yo vuelvo a esto, lo que estoy tratando en este tiempo, lo que voy aprendiendo, lo voy aplicando, pero siempre pensando que detrás mío vienen nietos, vienen bisnietos, vienen, qué sé yo, sobrinos. eh, entonces es como pensar también en ellos, ¿no? Poder dejar la información lo más clara posible para que cuando ellos ingresen decir, bueno, ahora entiendo por qué incorporó esto, por qué hizo esto, por qué aquello, los detalles, cuanto más detallada sea su cita, más fácil será no solamente para nosotros, sino también para los otros, ¿no? Para los que accedan a esa información, que puedan acceder a la imagen, ¿sí? Esto de organización, guarda las imágenes. Hay un micrófono que está abierto. Ahí estamos. Ahora. Entonces digo, bueno, organización, ser lo más organizados posible. Vuelvo otra vez, uno puede decir, bueno, es mi árbol, pero en realidad digo, no es mío. O sea, es algo que uno va, o tarde o temprano, va a terminar compartiendo con otros, con su grupo familiar, con los que vienen, ¿sí? La digitalización. eh, los documentos físicos, digitalizarlos con buena resolución. Si tenemos nosotros esos datos, bueno, poder subirlos. Por eso esto que les decía al principio, la opción, la posibilidad que brinda esta plataforma es, de lunes a sábado hacemos todo un recorrido y vamos viendo las distintas maneras de poder registrar no solamente en la persona, registrar no solamente en el árbol, quizás poder subirlo como recuerdo, quizás poder guardarlo en una caja de fuentes, quizás me sirve como material para seguir con mi investigación. Digo, lo miro desde distintas perspectivas. Y después, bueno, esto de la paciencia, la lectura de documentos antiguos puede ser difícil, como esa captura que tomé, es muy claro el documento, pero bueno, con amor, con paciencia uno lo puede leer, no desesperarnos. eh, la tecnología nos brinda toda la información que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que sentarnos y bueno, eh, eh, y tener toda la paciencia del mundo. Como siempre digo, ayuda, por ejemplo, una oración, ayuda y muchísimo a que uno pueda leer, pueda encontrar, pueda tener respuesta a las inquietudes, ¿no? Pero para eso uno necesita realmente paciencia. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Esto como última parte. Sí, hermano Edgardo. Sí, nosotros hemos tenido una gran experiencia con mi abuelo. Mi abuelo Sí. tuvo, bueno, buscando registro, tuvo tres esposas, con las tres tuvo hijos. Pero el desafío más grande de nosotros fue que mi abuelo era gran machista y solo a los varones le ponía el apellido de él y a las mujeres Mm. no. Ajá. Entonces, eso nos costó bastante los registros porque unos aparecían con su apellido
y las mujeres no. Entonces fue un gran trabajo, pero poco a poco fuimos logrando, pero sí nos dio eh, desafíos grandes poderlos encontrar. Muchísimas gracias, hermano, por compartir esto, porque yo vuelvo otra vez, ¿no? A mi pregunta en esto que yo les decía de por qué aparecen siempre las mujeres o los apellidos de las mujeres, pensando en mi propia historia familiar, ¿no? No sé si es esto, la mayoría de las mujeres no se casaban, eran madres solteras, pero como uno dice, bueno, de algún lado estos chicos tenían que nacer, algún hombre tiene que haber habido, algún apellido. Por eso digo, cuando uno comienza a tamizar más fino, creo que esa sería la palabra, comienza a descubrir otras cosas, comienza a ponerse en el lugar de ellos, comienza a pensar y a poder entender, ¿no? El porqué de las cosas. Qué importante dato, hermano Edgardo. Hermana Fabiola, ¿usted tiene levantada la mano? Lo siento, nunca la bajé. Ah, bueno, bien. Y Gracias. esto que yo les decía de los registros sugeridos, registros históricos, me saltaron, pero bueno, una infinidad y digo, bueno, es como me tengo que sentar y comenzar a mirar, pero digo, bueno, aquí aparece Carmen Medina, ¿no? Y si yo voy a persona, es como esto era lo que simplemente quería mostrarles antes de finalizar y es lo que yo hice en la captura, ¿no? Tengo que ver esto del duplicado, tengo que ver esto de toda esta información, pero digo, es lo que uno puede ir haciendo. Yo comencé ya a adjuntar por lo menos, bueno, hay una fuente adjunta, pero también descubrí que si yo comienzo a ver en el caso de los hijos, creo que también, o en Crisóstomo creo que me aparecía, algunos registros sugeridos también, creo que era acá, miren, y fíjense cómo toda una cadena, que esto es lo que estuve mirando anoche, pero dije, bueno, no lo quiero tocar porque quería compartirlo, pero digo, qué importante es esto, ayuda con la investigación. Sí, me tengo que sentar y ver, bueno, qué es lo que está pasando acá, ¿no? Esto de los posibles duplicados, fíjense la cantidad de fuentes que tiene, prestar atención a esas fuentes. Si aparecen, no las desestimemos. No queremos adjuntarla a la persona porque tenemos duda, porque decimos, bueno, no, no me siento seguro todavía, o bueno, o no, porque a veces aparece ese no, pero no la desestimemos, no la eliminemos. Guardémosla en la caja de herramientas. Si aparece, es por algo. Este es el sentimiento que yo tengo, es el trabajo que hay de este lado del velo, que es lo que estamos haciendo. Y el trabajo que están haciendo ellos también es intenso. Yo recibí la respuesta, les digo, con esto de mi tía que falleció en el mes de junio, a mí me impactó muchísimo porque mi hermana me dijo y en ese momento yo no ingresé su fecha, pero me saltó el registro de la hija y esa hija vivió 2 días. Entonces a mí eso sí me impactó, porque dije, la familia me está pidiendo, bueno, hace algo más. Entonces no desestimemos, ella no hace, creo que serían 2 meses, sí, 2 meses, hoy hace 2 meses que partió de la tierra y ese registro ya saltó. Entonces pensemos en estas cosas, no nos apresuremos a eliminar un registro, guardémoslo en la caja de herramientas. Cuando digamos, bueno, ay no, pero yo me acuerdo, a ver, bueno, vayamos a esa caja. Si el registro está guardado ahí, va a tener otra mirada, va a tener otro sentido. Muchísimas gracias, hermanos, por su participación. Gracias por sus aportes. Yo realmente aprendo muchísimo de lo que ustedes traen, de lo que ustedes comparten. Gracias por sus historias de vida. Para mí eso vale muchísimo. Y en verdad hace que, bueno, ame mucho más lo que tiene que ver con historia familiar, porque bueno, es mi historia, es mi familia, y esto de entender que bueno, no solamente es algo mío, sino que voy preparando el camino para los que vienen detrás. Y quería compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gracias, hermana Silvana, por su especial clase y muy ilustrativa y llena de conocimiento. Me encantó la parte donde usted dice que no es mi árbol, sino es el árbol de las personas que después nos van a seguir, ¿no? De nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Y realmente esta es una obra de fe y esta fe requiere la acción, como es esta paciencia, el ayuno y la oración que podamos dar, ¿no? Nuestro Padre Celestial, para Él nada es imposible. Él conoce los deseos de nuestros corazones y nuestros deseos de poder aprender y compartir este conocimiento adquirido de la historia familiar con otras personas, pero también el poder hacer la obra por nuestros familiares. Como dice en Mateo 20:26, todo discípulo de Jesús es su siervo y por eso debemos estar prestos a servir. Y una de las grandiosas formas para mí en este tiempo, y bueno, de siempre, pero ahora se hacen todo más porque tenemos la tecnología a nuestro favor, es poder servir en esta gran obra de amor que es ayudar a nuestros antepasados a poder realizar estas obras. Realmente testifico, hermanos, que Jesucristo es el centro de esta obra. Él es y es por Él, pues, por medio de Él y por su expiación, que podemos estar unidos como familia por siempre. Si, como decía la hermana, si realmente buscamos el espíritu para buscar a nuestros antepasados, se convierte no solamente realmente en la historia familiar y no simplemente en una genealogía. Porque esta obra realmente es de amor y de servicio, de revelación y de redención, el cual bendice a nosotros y a aquellos que están detrás del velo. Y lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, Amén. por estar aquí y por apartar su tiempo para poder aprender, recibir conocimiento, para trabajar más en esta obra. Por favor, el hermano Genaro Ávila pudiera compartir